Ella es directora y socia fundadora de Tojil Estrategia contra la Impunidad. Bienvenida, gracias por estar aquí. Y también está aquí Irene Tello, directora ejecutiva de Impunidad Cero. Irene, gracias. Muchas gracias a ti, Olivia. Pues bienvenidas las dos. ¿Por dónde quieren comenzar? Se está a punto de cumplir el primer año. ¿Cuáles son las responsabilidades, Irene, ustedes que se han detenido en eso y han analizado aparte el caso del colegio Enrique Rebsamen, en particular, pues porque, digamos, es representativo de muchas otras cosas que ocurrieron? Así es, para nosotros era muy importante que la gente entendiera un poco más respecto a las responsabilidades. Creo que siempre se piensa en la autoridad como la única responsable de los daños que ocasionan los sismos. Entonces nos parecía importante identificar... Son varios niveles. Exacto, los varios niveles, varios actores, el tipo de responsabilidad que tiene, si es civil, si es penal, si es administrativa. Desgraciadamente la sociedad obviamente también interviene, las constructoras, las personas que construyen, y obviamente tanto la autoridad, diversas autoridades, depende mucho del caso, por eso analizamos en específico el caso del Rebsamen para ponerlo todo muy bien establecido, ¿no? ¿Quiénes son los actores responsables en esa consecuencia? Y obviamente también en el tema de la construcción, los corresponsables de la autoridad, que son estas figuras que se crearon en la Ciudad de México para hacer cumplir las diversas normativas que se crearon para que tengamos edificaciones seguras. Entonces ese fue como el primer panorama que hicimos, y luego ya con base en eso analizar el caso del Rebsamen para ver qué actores y qué responsabilidades. Los padres y madres han emprendido un proceso legal. Así es, sí, lo que quisimos analizar es que los padres interpusieron una acción colectiva, que es un instrumento jurídico muy novedoso para representar a una colectividad cuyos daños o cuyos derechos fueron dañados de la misma forma. Lo que están pidiendo los padres, me parece una cosa muy loable y que tiene que ser muy reconocida, es que no vuelva a pasar un Rebsamen más. Y con eso se refieren a que se revisen todas las escuelas que están en la misma situación que el Rebsamen. El Rebsamen desgraciadamente fue construido en el 83, antes del reglamento del 87, y por lo mismo no cumplía con las adecuaciones técnicas ni estructurales que una escuela debería de cumplir. Entonces están pidiendo a los padres que se revisen todas las escuelas que están en el mismo caso, y que hay una cosa en México que muchas cosas tampoco no se sabe, que es el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa. Este instituto está encargado de dar un certificado técnico a las escuelas y ahora por el momento es voluntario. Entonces también están pidiendo a los padres que este certificado estructural no sea voluntario, sino que todas las escuelas, si quieren operar, lo tengan que tener. Ana, ¿qué piensas? El colegio Rebsamen pues, fue uno de los casos más dramáticos durante el sismo porque murieron 19 niños y 7 personas. 7 personas adultas. Y al final lo que acabamos supiendo es que pues todo eso sucedió porque se construyó un piso arriba, que no había la estructura para soportarlo, les dieron permiso cuando no debían, corrupción. Exactamente. Es muy importante que los casos, o sea, el caso de las escuelas, como todos los demás casos hoy en día, no se pierda el renglón de que se tiene que sancionar, se tiene que llegar a imputarle una responsabilidad, ya sea civil o penal, para que no se vuelva a repetir. Las afectaciones, o sea, pudieron haber sido previsibles. Tenemos, por ejemplo, se ha publicado que en el año 2016 se tuvieron 1.251 denuncias de ciudadanos solamente en la Ciudad de México de irregularidades que habían en construcciones. Entonces, lo que tenemos que aprender de las afectaciones y las experiencias del año pasado es que son previsibles, que hay actores, personas tanto dentro del gobierno a diferentes niveles, como grandes corporativos y constructoras que no siguieron la normatividad aplicable y que eso causó las afectaciones, o sea, no fue nada más el sismo. Y bueno, para efecto, nosotros lo que creemos que para efecto de que no se vuelva a repetir es importantísimo de que sí se finquen responsabilidades, y pese a que ha habido muchísimo esfuerzo tanto de la sociedad civil como también del gobierno, hoy en día no es claro, no ha sido transparente y no se ha dado como una línea. O sea, a mi entender, hoy en día no hay o sea, sí hay personas vinculadas a procesos, por ejemplo, en materia penal, pero no se les ha sancionado a nadie que tengamos conocimiento. Y si es el caso, pues tampoco ha habido transparencia para decir se vio y se sancionó. Y si no sancionamos, pues esto va a poder repetirse de nuevo. Entonces es muy importante que... Sí, creo que ese es el punto. ¿Cómo llegamos, qué balance hacemos a punto de cumplirse un año del sismo del 19 de septiembre? Pues yo creo que sí, tal y como dice Adriana, desgraciadamente la parte de sanciones a las personas que incumplen o que permiten construcciones irregularidades en la Ciudad de México es un paso pendiente. Los auxiliares de la autoridad se crearon estas figuras para que la autoridad tuviera una forma de verificar que todas las edificaciones que se construyen en el país cumplan con el reglamento de construcciones de la Ciudad de México y con todas las normas técnicas que se tienen que cumplir para construir en la ciudad. Desgraciadamente lo que vemos es que el sistema todavía es muy falible, porque lo que se vio en el Rebsamen es que tanto DRO
DROs, como CCEs, que son los que verifican la seguridad estructural, dieron aprobación de que esa escuela estaba bien construida. Entonces, si tenemos estas figuras que fueron creadas para que el reglamento se cumpla y pueden hacer su trabajo creyendo que no va a haber ninguna consecuencia, vamos a tener casos como el Repsamen muchas veces más. Y, o sea, nos cabe, creo que no hay ninguna duda que vivimos en zona sísmica, va a seguir temblando. Va a volver a temblar, es que ese es el asunto. Entonces claro, sí tenemos que poner, o sea, en la parte de prevención y muchas cosas que se pueden hacer, pero también en la parte de sanción. En la parte de sanción, desgraciadamente, como vimos, la corrupción mata, pero sí creo que la impunidad permite que estos casos sigan pasando. Por seguir con el ejemplo que ustedes analizaron, no porque sea el único, sino porque es representativo, el Colegio Repsamen, ¿desde cuándo hubo quejas de irregularidades en la construcción, Irene? Pues lo que hemos visto que los abogados sacaron del caso es que desde 2009 los vecinos del colegio estuvieron reportando que se estaba construyendo un cuarto nivel. Por el tipo de zona sabían que no se podía construir, reportaron tanto a la CEDUBI como a la delegación. CEDUBI fue a revisar, la delegación fue a revisar, se pidió que se cerrara y que se clausurara y que se demoliera este cuarto piso. Sin embargo, un DRO y un corresponsable de seguridad estructural autorizaron la construcción, dejaron que siguiera operando la escuela. Ya con el sismo del 7 de septiembre se reportaron daños en la escuela, no tenían el certificado estructural para seguir operando y lo que vimos que acabó pasando es la tragedia que definitivamente pudo haber sido prevenible y no tuvo que haber pasado. Y ese es el asunto, ¿no? Me parece, Adriana, o sea, en el caso de Repsamen y en otros que también hemos estado siguiendo, hubo alertas previas, ¿no? Hubo vecinos que se quejaron y de pronto todo quedó, ¿no? Ahí. Sí, aquí el punto importante es que pese a que este caso es un caso relevante a nivel nacional, todo el mundo creyó que pues no íbamos a caer en el círculo en el que está metido México, que estamos en un círculo de impunidad. Y pues no, lo que sucedió es que aunque tengamos toda la sociedad civil el ojo puesto, la percepción yo creo que de la sociedad es que seguimos en un punto de impunidad en el caso, no nada más en este caso, y este caso representa como a toda una nación que lo sintió. Y a mí se me hace muy importante que no puede haber, o sea, como se ha mencionado en los últimos días, no puede haber un perdón sin justicia, y mucho menos en casos como este. O sea, no hay manera de que esto quede impune, sino de esto no se va a aprender. Y regresando al tema, por ejemplo, no se ha utilizado figuras muy importantes, por ejemplo, el Código Nacional. En el 2016, el Código Nacional de Procedimientos Penales abrió una figura para imputarle responsabilidad penal a las personas morales. Yo no he visto que se ha presentado ninguna denuncia en contra, o sea, se ha presentado en contra de los representantes, contra de los directores de regulación de obras, todas las personas físicas, pero ¿dónde está la imputación de responsabilidad a los grandes consorcios que hoy en día pues en realidad son copartícipes en la corrupción que existe? O sea, no nada más es un problema de la autoridad que es corrupta, es también la sociedad y los grandes constructores que quieren hacer más dinero, lucrar más. Entonces, pues ahí está, podríamos quedarnos platicando de este tema muchísimo más, pero les agradezco a las dos que hayan estado aquí. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias. Irene. Muchas gracias.